Ya, vamos a ver más adelante la siguiente, de respiratorio, paciente de 22 años, joven, presenta tos y en ocasiones disnea, que frecuentemente aparecen con ejercicio y en la noche o cuando sacude las cosas de su cuarto. Eso ya es bastante indicativo de qué enfermedad es. El examen físico presenta expiración prolongada, en la auscultación murmullo pulmonar disminuido en intensidad y sibilancia expiratoria bilaterales. PEF de 300, ya generalmente el PEF es muy poco tomado en pacientes asmáticos, como digamos cuadro agudo. ¿Ya? Se pide radiografía de tórax que no tiene alteraciones. Aquí, ¿cuál es el examen más adecuado para confirmar el diagnóstico? Esto es un asma de libro, ¿cierto? No queda duda, y aquí el diagnóstico se establece con espirometría basal y post-broncodilatador. Ya tienen que ser ambas. Ya recuerden que para hacer diagnóstico tiene que haber un... ustedes hacen la espirometría basal y después tienen que hacer PAF con salbutamol y esperar. ¿Ya? Si después el control, la espirometría post-broncodilatador, el BEF1, ¿cierto?, aumenta en un 12% de diferencial versus el anterior y 200 ml de capacidad es un I, no un O. De repente en las preguntas aparece como un I o un O y ahí la alternativa I suele ser la correcta porque eso es lo que está involucrado como criterio diagnóstico. Ya tienen que estar ambas cosas para ser considerado diagnóstico de asma. Pues otra pregunta de cardio, paciente de 82 años con disnea de esfuerzo y síncope, con actividad física y recuperación total. El examen físico tiene presión arterial de 120/70, frecuencia cardíaca normal y auscultación con un soplo parasternal de tonalidad ruda, que luego del primer ruido está asociado a una disminución marcada del segundo ruido. ¿Ya? Y además el choque de la punta desplazado. Ya aquí lo más probable es una estenosis aórtica. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Tenemos tres motivos. Primero, la edad, ¿cierto? Esta es la valvulopatía más frecuente de todas, ¿cierto? Es degenerativa y ocurre en pacientes de más edad. Segundo lugar, tiene disnea de esfuerzos y además síncope. Recuerden que esto tiene una tríada, que es angina, disnea, síncope. Tiene dos ya de los tres elementos. Y además tiene un soplo que es parasternal. Habría sido de más utilidad que dijeran soplo, ¿cierto?, en foco aórtico irradiado a cuello, ¿ya? Y en banda presidencial o hacia apex, ¿ya? De tonalidad ruda. Eso ya define, ¿cierto? Ese es el timbre ya del soplo de estenosis aórtica. Y también disminución marcada del segundo ruido ocurre, ¿ya? Si hablan de un choque de la punta desplazado es porque ya está en una fase bastante avanzada con harta cardiomegalia. Y aquí lo más probable entonces es estenosis aórtica. Después de nefro, esta pregunta es más de uro en verdad. Paciente con dolor lumbar intenso, irradiado testículo, quizá asociado a vómitos y inquietud psicomotora. Sedimento de orina muestra microhematuria. ¿Y qué examen es más adecuado para confirmar el diagnóstico de este paciente? Aquí lo principal que se sospecha es urolitiasis. Ya recuerden que da un dolor lumbar de la forma que está descrito, ¿cierto? Aquí, y además irradiado ya hacia la zona inguinal y testículo, que cursa con mucha náusea, en ocasiones mucho vómito también, mucha inquietud psicomotora, igual que la colelitiasis, ¿ya? Cuando está en una crisis por un cálculo impactado. ¿Ya? Y también esto puede presentar microhematuria perfectamente, ya que después de una crisis es más acentuada. Y esto se hace en diagnóstico con Pielo-TAC. ¿Ya? Después otra pregunta de cardio, paciente de 79 años de edad, con dolor torácico opresivo que aparece al caminar y que se da en reposo. ¿Ya? Y el examen físico, un soplo, de nuevo, otro soplo sistólico, ya intensidad 4 de 6, irradiado a la zona baja del cuello. ¿Ya? Este soplo, igual como lo habíamos visto antes, ¿cierto? Es un soplo muy de la tercera edad, ya, además con un dolor torácico opresivo, ya que aparece al caminar y que se ve con reposo, o sea, tiene angina, ya, y un soplo sistólico que se irradia la zona baja del cuello. Esto es un soplo, ¿cierto?, de estenosis aórtica de nuevo, pero preguntan por el examen más adecuado para seguir, y todos los soplos se estudian con ecocardiografía, ¿cierto? Doppler, todos. Después, diabetes. Esta pregunta igual es rara, no es frecuente, pero puede aparecer y es sencilla, ¿ya? Paciente de 50 años con diagnóstico de artritis reumatoide, en tratamiento con prednisona, presenta glicemia de ayuno a 115 con glicemias prealmuerzo y precena de 230 y 295 respectivamente, o sea, muy elevada. ¿Esto qué es? Esto es una diabetes corticoidal y el tratamiento es insulina, nada más sirve, solo insulina, ¿ya? Es una pregunta bastante sencilla. Esta pregunta igual tampoco es tan frecuente.
Un paciente presenta dolor en la cara lateral de la cadera derecha que aumenta con la marcha y al recostarse apoyado en esa cadera. Los movimientos están conservados. Esto en relación a la pregunta que habíamos hablado antes. ¿Ya? No hay limitación de los movimientos. Entonces, esto es de partes blandas. ¿Ya? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Ya? Esto es una bursitis, ¿ya? Y más que nada dada por la ubicación. ¿Ya? Uno se le juega entre, finalmente, que es trocantérica. ¿Ya? Artrosis de cadera, ya dijimos que no por los motivos mencionados, que la artrosis de cadera hay limitación de los movimientos. Después de gastro, esta pregunta igual aparece siempre. ¿Eh? Recuerden que los repartos que más preguntan de medicina interna son gastro, endocrino, ¿ya? Bronco y cardio. ¿Ya? Son los 4 que más preguntan, tienen el doble de preguntas que los otros. ¿Ya? Si tienen que elegir entre estudiar cardio, ¿ya? O estudiar hemato, estudien cardio. Porque cardio entra más en una coma. ¿Ya? Paciente de 55 años, alcohólico, con daño hepático crónico, extraído de servicio de urgencia por deterioro del estado general, dolor abdominal y fiebre en 38,5 grados Celsius. Al examen físico está quejumbroso, en sopor con dolor a palpación abdominal y ascitis severa. El hemograma revela hemoglobina de 15, blancos de 15.000, ¿cierto? Bastante, plaquetas de 190.000. Ya tiene un daño hepático crónico Child C. Esta pregunta a mí no me gusta la reacción porque un Child C no tiene estas plaquetas, tiene, no sé, 50.000. Siempre están bajas. Dice, ¿cuál es el examen más adecuado para controlar el estudio de este paciente? ¿Ya? Aquí lo que hay que hacer es un estudio líquido-cítico pensando en una peritonitis bacteriana espontánea, y aquí el diagnóstico es con más de 250 polimorfonucleares en el líquido cítico. ¿Ya? Esa pregunta es bastante frecuente. Esta otra pregunta igual es bastante frecuente. Paciente de 55 años que tiene un índice de paquete de daño de 30, consulta por disnea de esfuerzo, progresivo, ¿cierto? Con un examen físico que es normal, y la radiografía de tórax, ¿cierto? También es normal, y una espirometría con un BEF1 de 60, que no mejora con broncodilatador. Aquí lo más probable es, automáticamente, esto es un EPOC. ¿Por qué? Porque un BEF1 que está disminuido, ¿cierto? Bueno, aquí lo que faltó, ¿cierto? Es mencionar que tiene que haber un tifenol. Entonces tienen que recordar el tifenol. Si el tifenol está disminuido, ustedes van a hablar de que hay una alteración, ¿cierto? Obstructiva. Y esta alteración obstructiva puede ser asma o puede ser un EPOC, ¿ya? Entonces le hacen la espirometría con broncodilatador. Si tiene una mejoría con broncodilatador, el paciente es asmático. Si no la tiene, como este caso, ¿cierto? El paciente tiene un EPOC. Aquí no les hablan de un tifenol, ¿ya? No le hablan de un BEF1 de capacidad vital forzada, sino que es un BEF1 solito, ¿ya? Y aquí también está disminuido, así que les habla de igual forma, ¿ya? De una patología obstructiva que no mejora con beta-agonistas, así que es un EPOC. De hemato, paciente de 60 años, gastrectomizado, importante acá, con un cuadro de astenia dinámica asociada a disminución de la sensibilidad distal de las extremidades y debilidad, ¿ya? O sea, tiene síntomas neurológicos. Además, ha presentado algún grado de disminución de la capacidad cognitiva. El examen físico, disminución de los reflejos tendíneos, palidez, disminución de la sensibilidad de extremidades inferiores. En los exámenes, hemograma con hemoglobina de 6,3, ¿cierto? BCM de 110, recuerden que el normal es hasta 100, o sea, hay macrocitosis. Las plaquetas son de 200.000 y blancos de 3.200. Aquí la indicación más adecuada es vitamina B12, ¿ya? ¿Por qué sabemos que esta es una anemia o un cuadro, ¿cierto?, con déficit de vitamina B12? Tenemos varios motivos. Primero, paciente gastrectomizado, factor de riesgo. En segundo lugar, ¿cierto? Hay consecuencias, ¿cierto?, hematológicas y además neurológicas en contexto de una, debería ser pancitopenia, pero aquí las plaquetas están conservadas, pero igual hay al menos una citopenia. Esta enfermedad produce pancitopenia, ya la falta de B12. ¿Ya? Y por todo estos motivos, aquí lejos lo más frecuente es falta de B12. Ya las otras cosas no son, esto no es una anemia ferropriva, ¿cierto? Porque esa es microcítica y esta es macrocítica. La falta de vitamina B9, ¿cierto? Da un cuadro que puede ser parecido, pero no produce alteraciones neurológicas. ¿Ya? Si produce alteración neurológica es exclusivamente vitamina B12. ¿Ya? Y otras causas menos probables igual. Después de infectología, paciente, esta pregunta aparece todos los años.
32 años, ya regreso de un viaje a un país vecino, a los pocos días tiene un cuadro de 5 días de fiebre, malestar general, dolor abdominal, ¿cierto? Ictericia y orina oscura. Examen físico ictérico, dolor a palpación de hipocondrio derecho. Aquí lo más probable es hepatitis A, ¿cierto? Que es la enfermedad que, típica del turista, que va a otros países, paciente no vacunado, ¿cierto? Donde recuerden que esta transmisión es fecal oral, es decir, alimentos contaminados, ¿cierto? O aguas contaminadas, y el paciente se contagia con relativa facilidad y es un cuadro leve y autolimitado. Después, y lo otro importante es la edad. La hepatitis A es bastante infrecuente en pacientes más añosos. Generalmente cuando son pacientes jóvenes, mientras más jóvenes, más probable que le dé. ¿Ya? Después, endocrino. Esta pregunta es bastante sencilla. 35 años de edad, astenia importante. Ya, levemente bradicárdica, pálida, histérica, ¿cierto? Con vitiligo. Ya, edema de extremidad inferior, piel seca, pelo quebradizo. Hematocrito en 27, BCM en 110. Aquí lo más probable es un hipotiroidismo. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque está todo como partiendo todavía, no está tan acentuado, ¿ya? Pero tiene un contexto de autoinmunidad que está marcado por el vitiligo. Vitiligo y el hipotiroidismo, ambos son muy empleados en EUNACOM, ¿ya? Esto como tip para marcar un contexto de autoinmunidad. Por ejemplo, si les preguntan por un paciente con sospecha de enfermedad celíaca, es muy probable que en algún punto de la pregunta les van a poner que tiene o vitiligo o hipotiroidismo, ¿ya? O si le ponen paciente con sospecha de lupus, les van a decir lo mismo, tienen un hermano con vitiligo o una tía con hipotiroidismo. ¿Ya? Esa es la utilidad que le dan a estas dos patologías en una. ¿Ya? El hipotiroidismo también produce, ¿cierto? Una anemia y también es macrocítica, ¿ya? Así que también calza, ¿cierto? Pero quebradizo, aquí lo que no calza mucho, ¿cierto? Es que les hablan de edema, siendo que en verdad debería ser un mix de edema, ¿ya? Así que ahí debería estar mejor explicado. Ya, la depresión no les va a dar estos otros elementos de ictericia ni de vitiligo, ¿cierto? Ya, daño hepático crónico, sí podría ser, ya, pero sería en contexto de algún cuadro probablemente autoinmune y de todas formas es menos frecuente que el hipotiroidismo, pero sí podría ser. Déficit de B12, déficit de B12 sí podría dar, pero hay una cosa que no explica todo, menos la bradicardia leve que tiene, y tampoco explica, ¿cierto? Eh, el edema. El vitiligo sí podría ser porque puede ser en contexto de anemia perniciosa. Esta enfermedad podría ser, ¿ya? Pero igual es menos frecuente que hipotiroidismo, de que puede ser, podría ser, para serles sinceros, pero es menos frecuente. Y la enfermedad de Addison no, porque les habla de palidez, y la enfermedad de Addison no da palidez, da hiperpigmentación, ¿ya? Porque hay un aumento del ACTH, ¿ya? Y el ACTH produce estimulación, ¿cierto?, de los melanocitos con aumento de la pigmentación de la piel, ¿ya? Aquí las que podrían ser son eventualmente la B, que igual da macrocitosis, la B, la C y la E, pero lejos es más frecuente la E, ¿ya? Eso es lo que ocurre. Después de nefro, ¿cierto? Paciente de 80 años con antecedentes de enfermedad de Alzheimer, usuario de sonda folia permanencia, y el urocultivo, ¿cierto? Perdón, le hacen un urocultivo porque su orina se ha vuelto turbia. Dicho urocultivo resulta positivo para Escherichia coli con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿ya? Sensible a nitrofurantoína, agente medicina y epidemia. ¿Cuál de las siguientes actitudes es la más adecuada? No hacer nada, observar evolución, porque esto es una bacteriuria sintomática y las indicaciones de tratamiento son solo, ¿cierto?, previo a un trasplante renal o procedimiento urológico o paciente embarazada. Esas tres cosas y nada más, ¿ya? Esto no se trata de inmunosuprimidos, ni diabéticos, ni nada así, ¿ya? Hay otro contexto en que podría ser, que es cuando hay un paciente, por ejemplo, este mismo paciente, que empieza con un delirio, ¿ya? Y ahí podría ser que ese corresponde a un síntoma de la ITU y ahí entonces ya no sería bacterial sintomática, ¿ya? Pero eso es como un caso especial, ¿ya? Eso ahí podría ser. Después de gastro, pregunta igual que aparece todos los años. Paciente de 25 años que tiene diarrea,
de 3 meses de evolución, a veces sanguinolenta, pujo tenemos, 6 kilos de baja de peso, ¿cierto? Dolor abdominal, palpación de flanco izquierdo, ruidos de hidroaéreos aumentados y úlceras orales, ¿ya? Aquí lo más adecuado es colonoscopía, porque esto es, ¿cierto?, lo más probable, una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Y este diagnóstico es así y no es con ninguna de las otras cosas digestivas altas, ¿cierto? Antibióticos orales, no. Esto requiere colonoscopia. Ya, respiratorio, esta pregunta igual es bastante infrecuente, pero puede aparecer. Paciente de 67 años de edad, fumador de 15 paquetes al año, dejó de fumar hace 10 años, ¿cierto? Jubilado de minería, esa es la palabra clave, ya con disnea de esfuerzo de 6 meses de evolución, tos, ¿cierto? Y murmullo pulmonar muy disminuido, sibilancia y roncos bilaterales, ¿ya? Cualquier paciente que les hablen de alteraciones ventilatorias con alteraciones de los ruidos, ya con antecedentes de minería, es una neumoconiosis. Ya, esa es la forma en que plantean estas preguntas siempre. Después de gastro, esta pregunta es más de cirugía digestiva en verdad. Paciente con colonoscopía para resección de pólipos intestinales. Algunas horas después presenta cierto el dolor abdominal bajo asociado a hematoquesia escasa y malestar general. El examen físico tiene dolor a palpación de la fosa ilíaca izquierda. ¿Y qué examen es más adecuado para proceder el estudio? Un TAC, porque aquí la sospecha es que haya habido alguna perforación. ¿Ya? Esa pregunta le insisto que es más de cirugía. Esta pregunta igual a veces aparece y es una pregunta a mi juicio malintencionada, pero a veces aparece. Paciente asmático de control irregular, con flútica, zona inhalada, consulta por cuadro de disnea importante. El examen físico tiene taquipnea, frecuencia respiratoria en 34, satura 89% con FIO2 ambiental, con uso de musculatura accesoria y se ocultan sibilancias intensas bilaterales expiratorias con expiración prolongada y aumento del diámetro torácico. Refiere que ha usado salbutamol cada 4 horas sin respuesta. Entonces, esto es una crisis asmática, ¿cierto? Pero la pregunta es malintencionada porque después dice, además de oxígeno, la conducta inicial es, y aquí la respuesta adecuada es salbutamol inhalado, ¿ya? ¿Por qué? Porque pese a que el paciente lo haga harto, no hay ninguna seguridad de que lo haga bien. Y la técnica es muy importante acá. Entonces, de partida aquí hay muchas cosas. Igual está indicada la prednisona oral, ¿cierto? Está indicado además, ¿cierto? Aquí sulfato de magnesio le podría ayudar, ¿ya? Y puede ser formoterol en vez de salbutamol, hay hartas cosas más, pero a modo, ¿cierto?, de esta pregunta y de nuestra guía GES, recuerden que las preguntas se responden con la guía, con nuestras diversas guías GES, esto requiere salbutamol inhalado con una técnica apropiada, ¿ya? Después pregunta de gastro, ¿cierto? Este igual es de más cirugía digestiva, ya, un paciente hace una semana atrás tuvo dolor en el hipocondrio derecho, intenso, con vómito, que se dieron espontáneamente, y actualmente está en buenas condiciones, asintomático, sin alteración al examen físico. ¿Cierto? Lo más adecuado para estudiarlo es un eco abdominal, pensando que tiene colelitiasis. Esta pregunta igual es infrecuente. Paciente de 38 años de edad, usuaria de anticonceptivos orales, desde hace 4 meses, consulta por galactorrea de algunas semanas de evolución sin otros síntomas. Las mamas se palpan sin nódulos y subjetiva galactorrea al comprimir las mamas. La conducta más adecuada aquí, ¿cierto? Yo me habría inclinado. La verdad que esta es la pregunta que yo en este momento, igual hice esta pregunta, yo la respondí mal, porque yo le había puesto cambiar a otro anticonceptivo. Pero la verdad es que buscando el motivo, la pregunta considerada correcta acá fue solicitar niveles de prolactina. ¿Por qué motivo? Porque aquí finalmente lo que ocurrió fue que cuando tú estudias esto, el estudio son varias fases, ¿ya? En la primera fase tú estableces causas frecuentes de hiperprolactinemia. Y esas causas son generalmente fármacos, y estas pueden ser algunos antihipertensivos, el amlodipino, por ejemplo, hasta el 15% se describe que puede producirlo en mujeres jóvenes, ya también anticonceptivos orales son muy frecuentes, hasta el 15% se describe que también puede hacer, no sé si tanto, pero se describe de esta forma en los papers, ya aumento de prolactina, y de ellos solamente algunas pacientes hacen galactorrea, ¿ya? También después se piden otras cosas como TSH, porque también puede producir, ¿cierto? El hipotiroidismo puede dar galactorrea, hay que pedir función renal porque también puede ser por enfermedad renal crónica en casos muy raros. ¿Ya? Y en esa fase del estudio, ya tú además después pides prolactina, siempre hay que pedirla,
¿Y por qué es esto? Porque los anticonceptivos orales elevan levemente los niveles de prolactina. ¿Ya? Entonces, si el paciente tiene anticonceptivos orales y tiene galactorrea y tú le tomas prolactina y está en el límite superior normal o levemente elevado, te puedes quedar tranquilo y dice que la causa es esa nomás. ¿Ya? Pero si tú le tomas prolactina y está, no sé, en 100, ahí tú dices, esto es otra cosa, esto es un adenoma, ¿cierto? Un prolactinoma, que puede ser macro o micro, ¿ya? Hipoficiario. Entonces, lo que establecen en esta línea, no he pillado el algoritmo exacto, pero lo que establecen acá es que hay que medir prolactina para ver si se correlaciona los anticonceptivos orales con un alza muy leve de prolactina. Después, la última pregunta de esta parte que vamos a revisar es pacientes de 60 años, esta pregunta igual es sencilla. Esto igual es más cirugía torácica. 60 años, hipertenso, fumador, 25 paquetes de años, consulta por todos de algunos meses de evolución y el examen pulmonar muestra murmullo presente sin ruidos agregados y esta radiografía. ¿Ya? ¿Cuáles son las opciones? Tuberculosis, pero con este tamaño uno espera cavernas que no hay, eso ya es más raro. ¿Ya? Fibrosis pulmonar, esto no es cierto. Recuerden que la fibrosis pulmonar tiene un padrón de panal de abeja, ¿cierto? Que es periférico, y aquí no está. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no nos va a dar esta imagen, y cardiopatía hipertensiva tampoco. ¿Ya? Entonces esto es un cáncer, además que tiene el antecedente de riesgo y tiene una edad un poco más avanzada, lo cual hace más probable el cuadro. ¿Ya?